Entonces, esto nos tiene que servir para poner esas prioridades, para acotar dónde están esos problemas. Y luego la digitalización, hay parte que a mí me gusta mucho, que es de los contadores digitales. Está muy bien porque sabes cuánto consumes, porque sacas la factura, pero también tiene cosas como, pues, en nosotros, ¿qué nos pasa? Viviendas más aisladas que sabes que sí que están ocupadas y de repente tienen medida cero en el contador. Pues ese tipo de alarmas de, oye, por si acaso puede ser una persona mayor que esté sola y le haya pasado algo. Entonces, es una de las utilidades que se pone en este desarrollo que vamos a hacer y que ya hay sitios, pues Aguas de Avilés, por ejemplo, ya lo está haciendo. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a la gran Vanessa Mateo Pérez. Vanessa es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Da Coruña y es la actual directora general del agua en la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias. Para contextualizar a nuestra audiencia, Asturias, en el norte de España, está rodeada por el mar Cantábrico y protegida al sur por la cordillera Cantábrica. La Consejería trabaja para equilibrar desarrollo sostenible e industria, siempre cuidando del entorno natural. Desde su puesto, Vanessa, como directora, asume la responsabilidad de gestionar los recursos hídricos, asegurando infraestructuras adecuadas y políticas efectivas que permitan un abastecimiento sostenible y un saneamiento que proteja tanto la salud de las personas como el equilibrio de los ecosistemas, enfrentando los retos del cambio climático y garantizando un uso responsable de los recursos hídricos en Asturias. En el Principado de Asturias, Vanessa está impulsando la digitalización del agua mediante tecnologías avanzadas, optimizando recursos, mejorando la eficiencia y promoviendo una gestión inteligente y sostenible para toda la región. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Vanessa y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial, desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace, incluso la propia voz que tiene. Es posible que te parezca un poco artificial, pero es que es 100% artificial. No te pierdas la conversación donde Vanessa, con su destacada trayectoria y calidad humana, nos brinda una visión única sobre los retos y avances en la gestión de los recursos hídricos en el Principado. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Vanessa, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir a El Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Vanessa Mateo Pérez. Te doy la bienvenida a los micrófonos de este podcast. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Da Coruña y eres la actual directora general del agua en la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias. Para que nuestros oyentes se centren, el Principado de Asturias es una comunidad autónoma situada en el norte de España, limitada por el mar Cantábrico al norte y los montes de la cordillera Cantábrica al sur. La Consejería se encarga de promover el desarrollo sostenible, la industria y la protección ambiental en la región. En tu puesto de directora lideras la gestión de los recursos hídricos, supervisando infraestructuras y políticas de calidad del agua para garantizar un abastecimiento sostenible y abordar los desafíos hídricos en Asturias. Estáis llevando a cabo en el Principado de Asturias una importante iniciativa de digitalización en el ámbito del agua, un proceso que no solo optimiza los recursos y mejora la eficiencia operativa, sino que también proporciona una plataforma integral de datos para la gestión y predicción en tiempo real.
Con la implementación de tecnologías avanzadas como las redes LoRa y NB-IoT, estáis liderando el camino hacia un modelo de gobernanza del agua más inteligente y sostenible, unificando información y facilitando decisiones proactivas que beneficien tanto a grandes como a pequeños municipios en la región. Además, eres doctor en Ingeniería de Producción Minera Ambiental y de Proyectos por la Universidad de Oviedo y tienes un grado en Derecho por la UNED. Con Aquaes, Aguas de las Cuencas de España S.A. ha sido directora de obras y jefa de explotación de las EDARS de San Claudio y Villa Pérez, ambas en Asturias. Ha sido profesora asociada del área de proyectos de ingeniería en la Universidad de Oviedo y además también quiero recordar a dos personas que han hecho posible que tú y yo estemos grabando este podcast ahora mismo, Susana Úrbez y el gran Pedro Romero, que con su inagotable perspicacia han sido los puentes que nos han conectado. Gracias a su visión y dedicación hoy podemos compartir este espacio para hablar de temas tan apasionantes como esenciales. Un saludo enorme para ellos y todo mi agradecimiento por hacerlo posible. Y de todo esto, Vanessa, incluso a lo mejor hasta de Pedro y de Susana, queremos que nos cuentes. Pero primero de todo, bienvenida a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Vanessa Mateo? Pues nada, lo primero, Daniel, muchas gracias por tener la oportunidad hoy de pasar este rato tan agradable contigo. También le doy las gracias a Pedro y a Susana. Además, todo esto me recuerda a mis inicios y me hace especial ilusión. Y por definirme un poco, pues al final, como nos vamos a centrar un poco en el tema del agua, yo lo que soy ingeniera de caminos. Y yo creo que lo que más me define de quién soy es que lo que intento es poner pasión en todo lo que hago. Eso yo creo que sería como mi seña de identidad y creo que así lo podrán reafirmar los que me conocen. Qué bien, Vanessa. Pues oye, si te parece, empezamos ya a conocerte un poco más. Primero vamos a conocerte a ti, tu vida un poco formativa. Luego hablaremos un poco de tus posiciones, las posiciones que has tenido. Pero lo primero de todo es, ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, Vanessa? Pues yo creo que el agua te engancha, o sea que en realidad es adictiva, porque ya cuando en los últimos años de la carrera yo tenía muy claro que lo que me gustaba era el agua y cuando acabé busqué trabajo. En ese momento, cuando yo acabé la carrera, había trabajo, podías elegir a qué te querías dedicar y la verdad que siempre me gustó ese tema y por eso pues acabé en Zaragoza, pero por la materia, porque lo que quería era tenía clarísimo que quería hacer depuradoras. Era una cosa que tenía súper clara. Y ahí fue como empecé. Qué Y al bueno. final toda mi carrera ha estado siempre, de una manera o de otra, relacionada con el agua. Pero no es la primera eso que me dice que es algo que te engancha, ¿eh? Casi todos los que pasan por aquí, de una manera o de otra, tienen esa, digamos, esa necesidad del agua y les ha traído tanto. Ha habido gente que me dice que el agua le emborracha, pero bueno, hay de todo. Bueno, como he comentado en la introducción y has comentado tú también, eres ingeniera de caminos, canales y puertos. Además, ¿crees que esa carrera te ha ayudado en tu vida profesional? ¿Echas de menos alguna formación que quizás te hubiese aportado más en algún aspecto? Por ejemplo, algo de recursos humanos, contabilidad, alguna otra cosa. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que las carreras lo que te hacen es estructurarte la cabeza. Uh-huh. Más que además te aportan todos los conocimientos, pero te lleva a una forma de pensar. Entonces, la ingeniería en este caso te lleva a una forma de trabajar, a una forma de abordar los problemas, a una forma de resolver y al final lo que te dice además es dónde buscar la respuesta a las cosas, porque evidentemente te acuerdas de una parte, pero no te acuerdas de todo. Y es una carrera que es completa. Sí que es cierto que luego yo he ido estudiando otras cosas, pero muchas derivadas también de la situación. Pues la parte de lo de derecho, que sí que me parecía algo que tendría que complementar. ¿Por qué? Porque al estar de directora de obra, pues te das cuenta de todas las cosas que asumes en ese tipo de trabajos y entonces vas complementando la parte que te queda más coja. Pero sí que es cierto que la ingeniería te da una visión muy amplia para poder desarrollar tu trabajo, pero las ganas de avanzar pues te llevan a ir formándote en otras materias. Pues es curioso lo que has comentado de que tienes el grado en Derecho, que ahora te preguntaré cómo es que se te ocurrió. Un poco lo has ya dejado ya ahí visto, pero conocí y conozco que todavía creo que está jubilado, pero no, todavía está por aquí funcionando, un ingeniero de caminos de la Confederación Hidrográfica, que es además médico. Que es muy curioso. Fíjate que la combinación de médico y abogado es curiosa, pues imagínate médico y ingeniero de caminos y médico.
Qué curioso. Cuéntanos cómo fue lo del grado en Derecho. Has comentado que al final me imagino que serían temas de afecciones porque le pasaba algún tipo de tubería, ¿es alguna cosa de estas por lo que lo pensaste o simplemente porque te llamaba y dijiste, pues como me llama, me tiro a hacerla? A ver, yo creo que viene más derivado, más que por la afección que puedas tener de una expropiación, es por las repercusiones legales que tiene ser director de obra. O sea, al final, llevando las obras, tienes una parte jurídica importante. Primero, que te tienes que manejar con la ley de contratos, ya para empezar a montar la parte de los expedientes, o sea, por lo menos en lo que me ha ido tocando a mí, no es totalmente estanca la ingeniería. Vas tocando con muchos palos y con el derecho te vas encontrando en cada paso jurídico que das. Entonces te da como mucha más seguridad lo que haces. O sea, al final es un conocimiento que a mí me parece que viene muy bien. Yo siempre lo digo de broma a mis amigos, que en realidad yo aprendí mucho más estudiando Derecho que estudiando Caminos. Y yo, claro, no estudias lo mismo con 20 años que con 30. Y según iba leyendo las Está cosas, iba claro. diciendo, uy, madre, qué curioso. Uy, si esto lo llego a saber yo antes. Uy, cómo hubiese enfocado. Y entonces a los amigos que tengo, que son abogados, digo, vosotros vais con ventaja porque te tocan todos los campos de tu vida y entonces el tener derecho te da ventaja. Caminos te vale para tu trabajo, pero no te vale para nada más, porque no te vale ni para el Es trivial. verdad, es verdad. Sin embargo, derecho, para cualquier cosa que tengas que hacer de cualquier papel, te cruzas con el derecho. Y no es lo mismo tener ese conocimiento, porque al final también es cierto que muchas veces pensamos que estudiar derecho es aprenderte toda la normativa y no es verdad. Es ver el planteamiento para saber cuáles son las estrategias, para ver cómo tienes que abordar las cosas y acabar consiguiendo lo que necesitas. Y a mí me complementa mucho mi trabajo, esa parte. Pero por eso, porque volvemos a lo mismo. Al final, los estudios te estructuran la cabeza. Entonces, lo que te cambia es la forma de verlo. Tienes una forma de verlo ingenieril, le aportas ese ingrediente y ya a la parte de ingenieril le das el enfoque jurídico para acabar consiguiendo lo que quieres. Qué interesante. Oye, ¿y te costó mucho hacer la carrera de Derecho? Porque claro, no es lo mismo hacerla, nada más que vas con la inercia del bachillerato y tal y cual, y ya continúas corriendo, que no, que hiciste una parada, estuviste trabajando, paraste y además digamos, compaginarlo con el trabajo. Te costó, porque yo hice la ingeniería y a mí me costó. Entonces, al final es una materia que era como muy paralela a lo que ya había estudiado. Esto que es completamente distinto, entiendo que tuvo que ser duro. A ver, requiere de esfuerzo. Es verdad que yo lo hice a través de la UNED, que me parece para los que están trabajando un formato maravilloso, porque te permite adaptar el número de asignaturas que coges a la disponibilidad de tiempo que tienes. Entonces, en momentos en los que tienes menos trabajo, pues aprovechas y avanzas más, y en momentos que estás más saturado. Para mí la clave fue no dejarlo. Pues había momentos igual que tenía que llevar menos asignaturas porque no me daba, y luego tiene otra ventaja, que la cabeza la tienes amueblada de otra manera. Entonces Sí, sí, tú lees y está sabes claro, que te va a caer en el examen, está sabes qué es claro, lo está importante claro. y aparte tiene la parte que lo interiorizas mucho más fácil, porque muchas de esas cosas que estudias las has aplicado ya. Entonces, en eso vas con ventaja. Está claro. Vale, y luego lo que dices tú, que no es lo mismo cogerla con una edad que con 18. Está clarísimo. Muy bien, pues no conforme con el grado en Derecho, tienes también un doctorado en Ingeniería de Producción Minero Ambiental y de Proyectos por la Universidad de Oviedo. ¿Cómo crees que la formación en este área ha influido en tu labor profesional y cómo te vino a la mano terminar con el doctorado también? A ver, normalmente estas cosas una te lleva a otra, no es que vayas ahí. Y a mí me cuesta mucho decir que no. Entonces, todo junto hace un caldo de cultivo maravilloso. El doctorado vino de la mano de empezar a dar clase en la universidad como profesora asociada. Ah, vale. Entonces, al empezar el poner la patita en la universidad, pues al final una cosa te lleva a la otra. A mí, del doctorado, una de las cosas que más me gustó es, de nuevo, otra vez cambiar el enfoque. Igual que tienes un enfoque ingenieril, tienes un enfoque del derecho, el enfoque universitario es diferente. O sea, yo siempre recomendaría a cualquiera que no haya pasado por el tema de la investigación hacer un estado del arte, porque a partir de ese Sí, momento haces tus informes o haces todo lo que tengas que hacer de otra manera. O sea, la forma de estructurar es diferente, porque al final, cuando tú lo haces desde un punto de vista de la investigación o desde un punto de vista universitario, cualquier afirmación que pones en un informe, tienes que decir por qué la pones, tienes que decir de dónde sale, cosas que ya tenemos como muy interiorizadas y muy asumidas. Cuando te pones a hacerlo en plano universitario, no es así, tienes que ver de dónde viene el origen, entonces también te cambia la forma.
Es cierto que el doctorado fue duro, o sea, no fue el grado de Derecho, el doctorado es mucho más complejo. ¿En serio? Sí, el doctorado para mí es de lo más complejo porque tú cuando empiezas una carrera sabes cuál es el principio y cuál es el final. Cuando empiezas un doctorado puedes tener un objetivo, pero por el camino se te van abriendo distintas vías. Ya. Entonces es complicado no seguirlas todas porque no puedes, porque si no sería infinito, o puedes. Pero Claro. eso es lógico que tienes muchos años porque todo depende de las vías que sigas. Y además de lo que tenías inicialmente pensado a lo que luego consigues, también es diferente. Pero sí que es cierto que es eso, es duro, pero es un aprendizaje importante. Es una cosa, encima yo lo hice relacionado con la depuración. Yo hice, mi tesis es un modelo predictivo de la parte del desbaste de las depuradoras, o sea, predice la llegada de toallitas, o sea, la llegada de sólidos de desbaste, de grasas y de arenas. Son 3 modelos distintos con inteligencia artificial. O sea, son modelos predictivos. Bueno. Entonces, también es verdad que te da un conocimiento para conseguir todos esos datos, te obliga a aterrizarlos, te obliga a saber o sea, todo lo que pensabas que sabías, pues te lo tienes que replantear a ver si es así o no. Que además todo ese tema de la inteligencia artificial que ahora está tan digamos, en boca de todo el mundo, que, pues mira, tú ya lo hiciste para un pretratamiento, para las toallitas. Muy bien, oye, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Has comentado que el doctorado te vino un poco porque te hiciste o empezaste a ser profesor asociado en la Universidad de Oviedo en el área de proyectos de ingeniería. Cuéntanos un poco cómo fue este periodo y cómo has visto las generaciones de jóvenes que han ido entrando en la universidad, especialmente en lo que respecta al sector del agua, y qué habilidades crees que son esenciales para los futuros profesionales de este ámbito. A ver, lo de acabar dando clase, pues fue casualidad. O sea, en realidad todas estas cosas... ¿Ah, sí? Yo es que mi vida ha sido un cúmulo de casualidades. Casualidades. Sí, porque tampoco conocía a alguien, no sabía ni cómo funcionaba el tema de los profesores asociados. Y fue un compañero que me comentó que se jubilaba, era un chico de una empresa y se jubilaba su compañero y estaba dando clase y me decía, yo te veo a ti explicando. Y digo, yo, profesora, ¿qué va? Yo que tengo pánico escénico, digo, imposible, no. Pero ya sembró. Entonces sembró y yo empecé, igual, esto está bien, igual, esto está bien. Sí, a lo mejor. Y al final me presenté a una plaza que vino de la mano del PMP. Yo en ese momento estaba haciendo lo de Project Manager. Ajá. Y en la plaza era en el área de proyectos para dar gestión de proyectos. O sea, lo que sería lo de Project Manager. Y yo me iba a examinar esos días. Entonces dije, bueno, pues voy a probar y voy a poner como que entonces me pidieron subsanar y había probado y pude presentar el título del PMP. O sea, fue todo una sucesión de... Hilado. Sí, fue todo hilado, muy bien. Me animaba el ser clase de proyectos. O sea, yo lo que creía que no podía aportar nada entiendo la figura de profesor asociado como alguien que está trabajando y aporta a los alumnos esa visión de estar trabajando. Y entonces, al ser la asignatura de proyectos o de gestión de proyectos, me parecía que podía aportar mucho. Si llega a ser una asignatura de estructuras, pues probablemente no me hubiese embarcado. Entonces, fue así como empecé. Y cómo veo otras generaciones, es difícil analizar el presente con ojos del pasado, porque nosotros siempre pensamos que es que cuando nosotros estudiábamos es que era tal, pero eso es cierto, pero es que no es verdad, ¿no? Tú te imaginas cómo eras, pero con 20 años eres muy distinto a cómo eres con 40. Entonces, al final, pues más o menos es parecido. Quizás con los grados y los máster, pues lo que das en la carrera no es lo mismo. Pero bueno, al final lo importante, yo creo, para todos ellos es que tengan ilusión y que les guste el tema que sea y en ese tema le pongan ilusión. No hace falta tener súper mega conocimientos, pero ganas. Si tienes ganas y tienes ilusión, pues las cosas, pues aprendes lo que tengas que aprender y desarrollas lo que tengas que desarrollar. Está claro. Oye, y con respecto a estas habilidades digitales que luego comentaremos que estáis ahí desarrollando en la dirección, ¿tú crees que los jóvenes están bien enfilados o...? A ver, yo creo que sí. Yo creo que al final cada uno, tú para la digitalización, yo creo que es de las que sí que para desarrollarlas tienes que generar equipos multidisciplinares. Entonces, al final no hace falta que alguien sepa absolutamente todo. Tú formarás parte de un equipo y habrá quien sepa hacer algoritmos y habrá quien sepa colocar sensores. O sea, al final esto es la suma de muchas cosas. Y es cierto que ellos
pues son digitales al final. No, también es cierto que ahora llega el ChatGPT y antes para hacer un algoritmo tardabas no sé cuánto y ahora usas el ChatGPT y el algoritmo está hecho. Que yo el día que vi que los de mi tesis los Madre podía mía. hacer con el ChatGPT casi me da algo. No puede ser verdad. Ostras, igual te podías haber hecho un par de tesis más o Madre de algo con el Dios, madre de ChatGPT. Dios. Pero bueno, tiene truco, Qué bien es. porque al final el ChatGPT te escribe Claro. el lenguaje de programación, pero si los datos no están bien y si de verdad no tienes el pulso de esos datos, no sirve absolutamente para nada. Te metes a caja negra, Y sale el luego, resultado y igual es bueno, igual no. Y eso no vale. exactamente, ese es el tema, porque ChatGPT siempre te da una respuesta, no sea buena o sea mala, y tú no sabes distinguir a veces si es buena o es mala, con lo cual hay que estar muy atento y tienes que saber, o sea, que a lo mejor está bien la cosa como está, ¿eh? Eso de haberte hecho el doctorado y haber hecho tú los cálculos y los algoritmos a golpe de calcetín, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pues oye, continuando un poco con tu carrera profesional, pasaste por Aquaes y fuiste directora de obras y jefa de explotación en las EDARs de San Claudio y Villapérez, ambas en Asturias. ¿Qué desafíos específicos enfrentaste en la gestión de estas plantas de tratamiento de aguas residuales y cómo has visto la evolución de las infraestructuras de saneamiento en la región? Y bueno, entiendo que si fuiste la directora de obra y luego la jefa de explotación, creo que no dirías que la directora de obra había hecho mal las obras, ¿verdad? Que me lo he encontrado muchas veces. Bueno, yo creo que aquí se hizo una cosa muy bien y es que la persona que llevaba, en este caso era yo, pero bueno, quien llevaba la dirección de las obras desde el principio llevaba la explotación. O sea, que estabas haciendo, porque eran ampliaciones, no eran obras nuevas. Y Vale. era muy difícil tener muchos actores si al final tienes uno que es el responsable de la explotación y otro que es el responsable de la obra y a la vez que estás haciendo la obra tienes que explotar y tienes el lío con la gente que está trabajando allí, más los que están trabajando en obra. Desde Aquaes decidieron que todo eso estuviese en el paraguas de Aquaes y entonces al final llevaban las dos cosas. Y yo creo que fue una de las cosas que más me aportó porque cuando estaba diseñando no pensaba solo en el diseño, sino que pensaba en la explotación todo el tiempo porque la sufría. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que luego he llevado conmigo en mi mochila. Al final, nosotros desde incluso aquí en la propia dirección general, aunque llegaremos después, tenemos instrucciones específicas de que todos los equipos se pueden sacar, de que tiene que haber un anejo de cuánto pesan y cómo se sacan y con qué elementos y de cómo se va a hacer su explotación. O sea, tenemos que ir a ese tipo de situaciones. Pero eso te queda interiorizado cuando lo vives, cuando vives de verdad el día a día de una explotación, porque encima hay muchas veces que no hay comunicación o que son organizaciones distintas, personas distintas. Entonces, a mí eso sí que me da un poco de miedo porque tú puedes pensar que estás construyendo muy bien, pero cometer los mismos errores siempre si no tienes ese retorno de la explotación, de que lo que pensabas que estabas haciendo bien y que lo has hecho con toda tu buena intención, en realidad cuando vas a explotarlo es muy difícil, o está en riesgo los propios trabajadores, ya no solo el funcionamiento de la instalación, que igual funciona muy bien, pero es que tiene que haber gente ahí operando y tiene que haber gente ahí trabajando y tiene que poder acceder y tiene que acceder con seguridad. Entonces, ver la foto completa evidentemente ayuda mucho. Sí, estoy absolutamente convencido de eso y comparto contigo, pero todo el que ha pasado por aquí siempre ha dicho que la situación en general es la contraria, que cuando llegas a una explotación casi nunca te encuentras, digamos, unas condiciones adecuadas de explotación, excepto en los casos, y lo comentaba Domingo Zarzo, que fue uno de los invitados y es de la parte más de desalación, que comentaba que él, como sabía cómo era estar en explotación y en operación y mantenimiento, pues que él intentaba, un poco lo que has dicho tú, diseñar las cosas para que fuese sencillo mover los equipos, para que no hubiese necesidad de que ninguna persona tuviese que entrar si no era absolutamente necesario en determinados sitios. Quiero decir que hay que pensar, como dices tú, ver el día después de terminar la obra, que es cuando realmente se empieza a ver los problemas de explotación. Así que bueno, pues oye, muy bien y además muy interesante esa postura que estáis tomando en la dirección general. Oye, como ya has comentado ahora mismo y como llevamos viendo todo el tiempo, eres la actual directora general del agua en la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en el Gobierno del Principado de Asturias.
¿Cómo ha sido este cambio en tu carrera pasando de la dirección de obras y la gestión de infraestructuras a la responsabilidad en la formulación de políticas y estrategias a nivel regional? A ver, el salto no fue directamente desde Aquaes a la dirección general. Yo, cuando acabé las 2 ampliaciones y aún estaba con la explotación de las 2 depuradoras, y a la vez estaba dando clases en la universidad, pues ya me aburría un poco. Entonces, me Claro. cambié al Principado, salió una plaza de interino y estuve en puertos, en el Principado, Ajá. llevando los puertos regionales, o sea, como ingeniera en los puertos regionales, que fue uno de los momentos que es agua salada, no era agua residual, ya no eran depuradoras, pero era un trabajo preciosísimo. O sea, ya no solo por el paisaje, que ya, imagínate, ahí en los puertos asturianos, que son todos, jolín, son muy bonitos, las cosas como son, sino además de Claro. ese cambio de mentalidad, porque a mí me tocaban obras de bajo presupuesto, en sitios pequeños y encima con el hándicap de la marea, de cosas que hasta que no me puse, que las piensas, que si te lo dicen, dices, ah, sí, es lógico, pero hasta que no te pones, no te das cuenta de esa obra de orfebrería que hacías. Pero la ventaja además que tuvo ese trabajo es que me permitió conocer por dentro el Principado. Ah, mira. Entonces, claro, al llegar a la dirección general, que también fue por casualidad, eh, es que, claro, tenía una visión de lo que era la casa por dentro. Y eso es muy importante, porque Claro. al final no sabemos de verdad cómo son las administraciones hasta que estamos dentro. Porque cuando llegas de fuera, como llegas de fuera directamente a un cargo de dirección general de estrategia, es complicado, ¿eh? Es complicado porque sin saber cómo funciona la casa es muy difícil conseguir que las cosas empiecen a funcionar por las inercias que tiene al final este tipo de administraciones y porque cuando vienes de abajo pues sabes los trucos. Entonces también los atajos pues los conoces un poco mejor. Qué interesante. Oye, ¿cuáles consideras que son los mayores retos que vas a enfrentar en este nuevo rol y cómo crees que se pueden abordar desde la perspectiva de la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión del agua? A ver, el principal reto que tuve cuando yo llegué, la Dirección General del Agua era una dirección de nueva creación. Hasta ese momento sí Ah, existía la parte de agua, pero englobado dentro de otras direcciones generales. Entonces, lo que hizo la viceconsejera en ese momento y consejera, Nieves Roqueñi, fue crear la Dirección General del Agua, buscando que los distintos actores, porque en ese momento estaba pues, la Junta de Saneamiento, la parte de Cadasa que afecta al Principado, competencias en distintas consejerías, pues intentar unificarlo en una única dirección general, porque es cierto que si tú quieres hacer algo estratégico necesitas tener a todos los actores dentro, porque si no es imposible. Y lo siguiente que se hizo ya con la dirección general creada o en ciernes fueron los planes directores, tanto de abastecimiento como de saneamiento. Nosotros los 2 planes, 2020-2030, los tenemos aprobados. O sea, nuestra hoja de hola. ruta de hacia dónde vamos ya la tenemos, con una ventaja que yo creo que tenemos como territorio, que es que no tenemos diputaciones, entonces al final hay menos estamentos dentro de las administraciones y eso es más fácil porque una de las cosas más difíciles en una administración es saber hasta dónde llega tu competencia y dónde empieza la competencia del otro. Y luego tenemos Ya. otra cosa con los ayuntamientos, que nosotros somos bastante proteccionistas con los ayuntamientos. Yo creo que igual es por la cercanía. Al no tener la diputación es directamente entre la comunidad Claro. autónoma y el Y ayuntamiento. el ayuntamiento. Entonces, eso te permite trabajar con políticas que apliquen a toda la comunidad autónoma, porque al final tienes que ir con una hoja de ruta clara que afecte a todo el territorio, sobre todo para establecer esas estrategias generales. Nuestro plan de abastecimiento, que al final es una cosa que yo suelo contar muchas veces cuando estoy en eventos o lo que sea, que en Asturias siempre hay el concepto de que tenemos mucha agua. Y la realidad es que en Asturias llueve mucho, eso es verdad, pero hay poco recurso embalsado. Nosotros Anda. en recurso regulado, en embalses, tenemos capacidad de almacenamiento de los embalses principales que tenemos en Taners y Río Seco, que abastecen a toda la zona central, su capacidad de almacenamiento es para 8 meses. En un embalse del sur, pues puedes estar hablando de 3, 4 años. Entonces, nosotros estamos totalmente condicionados por el año hidrológico a la hora de ese almacenamiento. Mm. Esto tiene truco, o sea, nosotros tenemos esos 8 meses de almacenamiento, pero también es verdad que en todo el territorio asturiano tenemos 1.700 captaciones, de las que solo la mitad son públicas, el resto son comunidades de usuarios. Claro, ¿qué pasa? Que esas captaciones son de manantiales y el primer elemento que se resiente cuando no llueve es el manantial. Entonces sí que
no hay tanta agua como creemos y de ahí las directrices generales que nosotros hemos adoptado en los planes, en el plan de abastecimiento, que es por un lado la zona central de estos embalses va por tubería por gravedad, pues nosotros vamos a extender esa red a zonas más costeras, más orientales, como pues la zona de Llanes, cuando ya nos vamos acercando como hacia Cantabria, pegado a la costa, porque tiene todo el estrés poblacional del turismo, del verano. Entonces, al final se te junta, Ajá, que es cuando más población tienes y es cuando menos agua tienes. ya. Entonces, la idea es extender esa red y para ello reforzarlo con otra cuenca, porque estos embalses están en una cuenca y tenemos otra cuenca, que sería la del Narcea, que se comporta hidrológicamente justo al contrario. O sea, cuando llueve más en una, llueve menos en la otra, entonces nos complementan muy bien. Ah, pues mira, menos mal. Eso es. Y luego, buscando ya en aquellas zonas en las que no podemos llegar por gravedad a todo el territorio, pues hacer potabilizadoras. O sea, para que al final garanticemos en cada municipio un recurso en cantidad y calidad. Entonces, la hoja de ruta de hacia dónde vamos sí que la tenemos clara y eso pues ayuda a poder llegar Ujú. con esos planes. O sea, el plan de abastecimiento es como muy general para todo el territorio, porque además es el primer plan, la primera vez que se hace un plan de abastecimiento. Ah, mira, qué bien. Oye, y en la parte más de depuración, que en fin, a mí también es la de las que más me gusta, ¿qué nos puedes contar un poco? Nosotros en la parte de saneamiento, las aglomeraciones urbanas grandes prácticamente todas las tenemos hechas, o sea, tienen la parte de depuradora. Lo que hacemos nosotros ahora es extender red en aquellos, pero ya estamos llegando a ese límite en el que la dispersión, al final tienes que adaptarte a tu geografía, nuestra Está claro. geografía es compleja y la vivienda es muy dispersa. Entonces ya estás en ese límite de dónde merece la pena seguir extendiendo la red de saneamiento en relación servicio-coste y donde ya hay que ver que hasta ahí no se puede llegar, que hay que ir a soluciones individuales de tratamiento, que yo las defiendo siempre por activa y por pasiva. Al final, una solución individual de tratamiento bien mantenida es un buen sistema de tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que si tú tienes que hacer colectores muy largos con muy poca vivienda, también es un problema, porque tienes muy poco caudal y te genera olores. O sea, todo tiene sus pros y sus contras y la dispersión aquí nosotros en muchas zonas es muy grande. Lo que sí que intentamos es, si yo no puedo llegar ahí con saneamiento, lo que estamos haciendo y vamos a implantar en varias depuradoras, que lo tenemos ahora en marcha, son sistemas de recepción de fosas sépticas. Ah, mira. Que yo aquí apliqué la tesis del gran Emilio Duró y no inventé, copié. Y primero fui a ver a Nilsa, que tienen un sistema de recepción de fosas, y luego estuvimos en Cantabria con Mare y con la Dirección General, que nos enseñaron también su sistema que tienen de recepción. Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos a intentar hacer como centros de, pues el rango de depuradoras tamaño medio grande, que tengan todos esos centros de vaciado de fosas sépticas y ponerlo al servicio de los ayuntamientos. Pues igual que tienes un día a la semana o al mes de recogida de enseres, pues que puedas planificar el vaciado de las fosas. Entonces, eso hará que los propios propietarios, que al final yo entiendo que prefieren la red de saneamiento porque es mucho más cómodo, pero si tú tienes ese servicio de poder vaciar tu fosa, pues ya lo miras con otros ojos y encima pues también controlamos un poco porque el vaciado de las fosas sépticas muchas veces se realiza en sitios que no debe y luego nos sale pues en calidad de playas o alguna cosa, no solemos tener incidencia, pero alguna pequeña incidencia que viene derivada de estas cosas. Pues si tú tienes donde vaciarlo, que no te problema, pues mejor para todo el mundo. Claro. Y más, lo que intentamos es cuando tomamos una decisión de ese tipo, pues ir cerrando el círculo. Respecto a eso, en nuestra parte de saneamiento estamos en la parte de extensión, llegando ya también, analizando tecnologías de bajo coste para aglomeraciones más pequeñas, para que tengan su propio tratamiento, pero con un nivel de tratamiento suficiente, porque nosotros, como nuestros ríos son muy poco caudalosos, nuestros parámetros de vertido son muy restrictivos, entonces no nos vale cualquier cosa. Ya. O sea, al final, pues muchas veces sí que va asociado a la eliminación de nutrientes y ahora temblando como estamos todos, temblando o expectantes con la nueva directiva de los deberes que nos pone. No, la gente está temblando, ¿eh? La gente está temblando y espérate que luego tiene también su tema, lo del tema de los lodos, que no para el uso agrícola y todo eso. Bueno, verá, vamos a tener un año divertido y lo vamos a seguir por aquí, ¿eh? Vamos a estar al tanto con las orejas levantadas. A lo mejor te llamamos algún otro día para que nos digas cómo vais avanzando en el tema de la nueva directiva en el Principado. Oye, pues me parece súper interesante lo que has comentado de las fosas, porque al final es o de una manera o de otra se tiene que hacer la gestión de esas aguas residuales. Y es que lo de las fosas sépticas puede parecer una cosa que no funciona, pero si le das
el servicio que estáis planteando es que al final es la solución a cerrar el círculo que decías. Muy bien, oye, nos tienes que ampliar esto. No será la primera vez que te traigamos por aquí, además hablas muy bien, nos estás contando todo que lo entendemos muy fácil y me está gustando mucho. Así que te pediremos que nos amplíes en algún momento. Y ahora que nos cuentes, porque esto nos vas a contar cómo lo estáis haciendo, pero no cómo va a quedar al final, porque en el Principado estáis llevando a cabo un tema de digitalización. Entonces, queremos que nos cuentes un poco cuáles son los principales objetivos de la estrategia de digitalización del agua en Asturias y cómo se están alineando las estrategias con las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, un poco de lo que has comentado con los pequeños ayuntamientos. A ver, nosotros en el tema de la digitalización, al final, lo que ha pasado en digitalización, y es lo que nos ha pasado a todos, es que ha habido muchos fondos del MRR que iban para digitalización. Sí. Entonces, antes de empezar a hacer nada y volvernos locos, pensamos un poco qué queríamos, porque la digitalización está muy bien, pero entendíamos que primero hicimos un poco la labor al revés. ¿Qué queremos obtener? Y en función de eso vamos a ver qué datos necesitamos y ir a por esos datos, porque el volverte loco a tener datos hay muchos, ya a día de hoy hay muchísimos datos. Antes de empezar a colocar nuevas ondas y nuevos sensores, y tú entras en cualquier depuradora de rango medio, tiene multitud de sensórica, de mogollón de cosas. ¿Y te hace falta todo? No, porque al final muchos datos también es mucho ruido. Entonces nosotros lo que decidimos es primero empezar por la plataforma. O sea, vamos a ver dónde alojamos todos esos datos, que es lo que tenemos ahora mismo en elaboración, que estamos trabajando, viendo principalmente el data lake famoso del que habla siempre todo el mundo, para garantizar que tenemos los datos que necesitamos y que esos datos son buenos. Entonces, hacemos esos nexos de unión con esos puntos, con esos elementos que nos pueden aportar datos, como puede ser datos de confederación de SUSAIS, o datos que ya obraban en Cadasa nuestros, o datos de lo que sea que vayan todos bien alojaditos a nuestra plataforma. ¿Y qué buscábamos con esa plataforma? ¿O qué es lo que buscamos? Nosotros tenemos dos niveles de análisis. Un nivel de análisis a nivel comunidad autónoma. Todo lo que hablábamos antes de los embalses, las captaciones, de disponibilidad de recurso, porque lo que queremos hacer es tener la foto fija de más o menos no, qué recurso disponemos, ver qué sensórica necesitamos para tener la máxima información de ese recurso, y lo que nos permite es, con modelos predictivos meteorológicos, llegar a tener la previsión de recurso a un medio plazo vista. Es decir, a mes vista, 2 meses, 3 meses, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo está siendo este año hidrológico? ¿Cómo vamos a andar de recurso? Porque nos sirve para, si hay que implementar estrategias o lo que sea, pues ya anticiparnos a eso. Entonces, eso sería como la capa más alta a nivel comunidad autónoma. Y luego lo que hacemos son análisis de ciclo del agua completo, de digitalización. Entonces, vamos a un municipio y en el municipio analizamos la digitalización completa, es decir, caudal captado imaginaros eso, un municipio, caudal captado, cuánta agua cojo en el manantial y cuánta agua me queda, porque si no, no puedo hacer luego el modelo de la disponibilidad de recurso. Entonces tengo ya caudal captado y caudal fluyente, entrada en depósito, y aprovechamos y metemos sensórica en el depósito, medida de nivel, calidad del agua y salida del depósito. Con entrada, salida y caudal captado ya tengo una idea si tengo pérdidas, que sería uno de los elementos principales. Y luego incorporo en ese municipio, si lo tengo, si lo están haciendo, lo que sea, los contadores digitales del agua. Entonces, con eso, lo que sería la parte de abastecimiento la tengo más o menos cerrada, con toda la sensórica que pueda tener en el medio, pero ese sería como el mínimo de cada sitio. Y luego me voy a la parte de saneamiento, y en la parte de saneamiento donde nos hemos centrado es en la sensórica de los alivios. Más allá del luego el vertido de la depuradora, pero la sensórica del alivio, para intentar además dar cumplimiento al Real Decreto nuevo de dominio público hidráulico, para saber en cantidad y calidad qué es lo que estoy aliviando. Porque ahora mismo en nuestros aliviaderos, con el sistema que tiene cada apuerto, esto solo sabemos si alivia o no alivia. Pues ahora queremos saber en cantidad y calidad cuánto y cómo alivia. Eso vamos metiendo como varias patas en esta historia. Todo esto estaría dentro de nuestra plataforma. Entonces, ¿qué tipo de análisis de datos hago? Pues, por ejemplo, como los alivios sé cuánto y cómo, pues lo que hago son modelos predictivos de alivios. Pero esos modelos ya no son como eran el del abastecimiento a mes vista, sino que eso sería a 2 días, 3 días, con el objetivo de que el GEMAO de mantenimiento de los colectores tenga en cuenta, pues imaginaros que me sale que mañana voy a aliviar, porque es que viene una lluvia muy intensa por la forma de la lluvia y por lo que sea. Pues lo que tengo que programar son las labores de mantenimiento de ese aliviadero, pues igual lo tengo que hacer hoy.
o tengo que garantizarme que el aliviadero esté limpio para que el tema de los sólidos o lo que sea, pues sean, o que los contenedores de la depuradora, porque tengo la predicción de que de repente me va a llegar un pico de caudal, pues también estén vacíos para que me dé para el mantenimiento de los sólidos de desbaste. Esa es un poco la línea que buscamos. Y luego lo que estamos haciendo en la parte de los alivios es intentar colocar solo la sensórica robusta. Lo que yo quiero es, porque al final es un elemento delicado, estás en un aliviadero, que te llega palos, que te llegan sólidos, que te pueden romper la sonda. Las sondas de mantenimiento son caras, de inversión son caras, entonces vamos a ir a sondas robustas que sabemos que funcionan, pues pH, pues conductividad, cosas así claras, y hacer algoritmos predictivos de otro tipo de elementos como puede ser, por ejemplo, la DBO. ¿Por qué? Porque al final la composición del agua residual es siempre más o menos parecida. O sea, es diferente cuando llueve a cuando no llueve, pero cuando no llueve, más o menos, el agua residual es muy similar. Entonces, con al final, que eso le llamamos algoritmos de correlación predictivos, no sé qué, pero al final es relación entre distintos parámetros para obtener el otro parámetro e intentar esa sonda no ponerla. Si es posible. Una sonda virtual que se llama. Eso es, lo que buscamos son esos sensores virtuales para estos parámetros más delicados, porque en realidad con lo que tenemos se puede saber más o menos el orden de magnitud, porque en realidad, desde mi punto de vista, lo importante no es si te da 5, 5,1, 5,2, lo importante es si te da 5, 50, 500 o 5.000. Entonces, como lo que buscas es ese análisis de tendencia, pues podrías obtenerlo de esta manera. Entonces, lo que vamos buscando es, nuestra estrategia de digitalización al final busca eso, todas aquellas cosas que necesitamos, pues ver cómo podemos obtenerlas y con la mínima sensórica posible, con los datos los justos, ni más ni menos. Qué bueno. Y además, un poco lo que tú estás comentando, digamos que tiene mucho sentido y además, como tú haces periódicamente análisis, esas sondas virtuales o como queramos llamarlo, se van recalibrando y vas obteniendo siempre la sonda. Eso, digamos que es una cosa que está funcionando y se tiene mucha bibliografía y está muy claro que funcionan. Así que, pues oye, muy interesante, me ha gustado mucho la estrategia que estáis empleando y es homogénea, ¿no? Y completa, lleváis todo el ciclo integral. Así que, perfecto. Era por complementar una cosa, de cara a los ayuntamientos, que también me preguntabas cómo les beneficia todo esto, simplemente para que lo tengáis un poco en la cabeza. Nuestros municipios son pequeñitos, muchos de nuestros municipios son pequeñitos y muchas veces pasa que son zonas que tienen poca cobertura. Y puede ocurrir, por ejemplo, es que a mí la digitalización, me gusta todo esto que te he contado, pero lo que más me gusta de verdad es la ventaja que yo veo para los pequeños municipios. Porque ahora mismo tenemos municipios que tienen el depósito en medio del monte. Y resulta que en verano tienen más gente porque viene la familia y todo. Y tienen que subir todos los días al depósito en todoterreno para ver si tienen agua suficiente o no. Porque no tenían forma hasta ahora de tener ahí ningún sensor de nivel. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros lo que buscamos, al final somos tractores, porque en aquellos sitios nosotros vamos a medir la cobertura, eso es lo primero, y si no podemos ir con tarjeta móvil, que sería lo habitual, nosotros dentro del Principado tenemos la extensión de la red LoRa. Entonces, lo que hago de tractor para que esa extensión de red LoRa se materialice. Normalmente solemos encontrar, la forma que buscamos nosotros cobertura, solemos encontrarla, pero si no, les tendemos la red LoRa. Entonces, tiene desde su teléfono el nivel de ese depósito. Eso ya es una ventaja clara en su día a día. Y además, los sensores que nosotros colocamos en depósitos así son sensores durmientes, con baterías. Entonces, no te hace falta llevar tampoco la cometida eléctrica hasta en medio del monte. Y otra cosa que hemos puesto en marcha con los ayuntamientos es que nuestra plataforma, tenemos ahora la que estamos montando, pero vamos a hacer un desarrollo específico para ayuntamientos para que sus contadores digitales, cuando los coloquen, en lugar de tener que tener ellos almacenados los datos en algún sitio, los van a tener en nuestra plataforma. Eso les da garantía de continuidad. O sea, tengas un suministrador y luego tengas otro, pues el dato sigue en nuestra plataforma y vamos a hacerles desarrollos específicos para que incluso puedan sacar las facturas del agua directamente desde la plataforma. Entonces, yo creo que en realidad los más beneficiados en esto van a ser los pequeños ayuntamientos. Oye, muy interesante. Oye, Vanessa, ¿puedes ampliarnos un poco esto de la red LoRa que estabas comentando que tiene tan buena pinta?
A ver, dentro de la estrategia del Principado de Asturias de comunicación, una de las preocupaciones principales, transversal a todo el Principado, a todo el Gobierno del Principado de Asturias, es el fijar las poblaciones en las salas, en las zonas más rurales y más despobladas. Y uno de los elementos clave, y sobre todo después del COVID y del el retorno de la gente, del teletrabajo, sí que uno de los elementos fundamentales es tener cobertura. O sea, en realidad, si tú una población tienes cobertura, al final es más fácil pues, que tener gente allí teletrabajando. Entonces, el Principado de Asturias lo que hace es un desarrollo de esa red propia LoRa, a la hora de, pues en aquellos sitios en los que no tienes cobertura 4G, 5G, no es una parte que sea de mi dirección general, o sea, al final esto es de la parte de estrategia digital, de ciencia, pero sí que es verdad que nosotros servimos como tractores, porque a veces no son conscientes de que es necesaria o no tienen una petición concreta y entonces ya llego yo como un elefante en una cacharrería pidiendo que qué tenemos que hacer para tener esa cobertura cuando detectamos que con el sistema tradicional no la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hemos decidido es que la parte física de esa extensión de red, esas antenas, porque al final son antenas, si son necesarias, pues las haré dentro del proyecto de digitalización. Luego ya serán ellos los que hagan que eso funcione, que yo ahí ya, para mí es magia, es como el electrón. Un concepto para mí un poco abstracto. Qué bien, qué interesante y además qué importante es, sobre todo lo que estás comentando en los pequeños municipios donde no hay cobertura ni nada. Muy interesante. Oye, en relación con los proyectos de digitalización en los que Asturias está participando, como el de Avilés, por ejemplo, y otros en Gijón y en Nora Noreña, ¿puedes compartir algunos ejemplos concretos de cómo estos proyectos están mejorando la eficiencia, la gestión del agua y la detección de fugas? Ya sé que es muy concreto, pero que me parece muy relevante todo esto. Has comentado así algo del tema de los contadores de cabecera de los depósitos. Un poco compleméntanoslo 360 grados. Nosotros cuando concurrimos a estos PERTES, que los coordinamos nosotros en el inicial de Avilés, en el DAGUA, no somos parte de la agrupación porque no podíamos, en ese momento no podía estar la comunidad autónoma, luego se cambiaron las bases y en el ANDA y en el Arrudo sí que estamos. Arrudo es mucho más tractorado por la EMA, que es la empresa municipal de aguas de Gijón, pero en el caso del ANDA, pues más coordinado por nosotros, buscamos aplicar en nuestra parte y luego que tuviese cohesión todo el proyecto, todo lo que he comentado antes de la estrategia de digitalización. Entonces, dentro de esos PERTE, lo primero que decíamos en los 3 PERTE es que todos los datos iban a estar alojados en nuestra plataforma, que va financiada por otra parte, porque entendemos que el Ministerio al final, con todos estos PERTES, lo que buscaba es tener todos esos datos. Si tú tienes un único punto en el que recopilar todos los datos, pues mejor a tener muchos actores. Entonces, era una cosa que nosotros queríamos tener. Y lo que hacemos en los PERTES, en los 3, es lo mismo, lo de la captación, o sea, en lugar de actuar en municipios, que es lo que estoy haciendo por mi cuenta con la Dirección General, pues dentro del PERTE cojo que son los municipios de la aglomeración urbana de Avilés en un caso, Nora Noreña en el otro y en la de Gijón en el otro. Lo que buscamos siempre en el PERTE era que fuese de la mano del concepto de aglomeración urbana de la Directiva 91271, con el objetivo de siempre de cerrar el círculo. Al final que todo tenga siempre el mismo hilo conductor. Desde el punto de vista de las pérdidas, es lo que comentábamos antes. Si tú tienes el caudal captado, el caudal fluyente, el que te entra el del depósito, en el que te sales en la parte de alta, que la hacíamos nosotros a través de Cadasa, y en el momento que entra la baja, como todos los ayuntamientos se sumaban al PERTE, son una parte más, pues ya tenemos además los datos englobados de esos contadores digitales, que es lo que suelen meter y lo que van a meter los ayuntamientos. Y luego en la parte del saneamiento, pues ya con el alivio, con ese control de alivio, ese control de caudal de alivio. Al final, pues tienes una foto mucho más completa del ciclo integral del agua en esa digitalización, pero con ese mismo discurso. Además, nosotros añadimos, como creíamos que tenía que tener un valor añadido al ser concurrencia competitiva, 2 cuestiones de innovación, que una son lo de los sensores virtuales que hemos hablado antes, para intentar en ese alivio pues meter esa pata, y la otra que nosotros estamos desarrollando, aprovechando esa batería de analíticas que tienes que hacer para calibrar toda esa sensórica y esos sensores que empezaremos alquilando para tener los datos desde ya, y luego lo coloquemos fijos, hemos metido el tema de la teledetección, porque era una cosa en la que ya estábamos trabajando nosotros, dentro de la Dirección General, y entonces hemos metido toda la parte del control de los alivios con los drones, sobre todo buscando dentro de las cámaras multiespectral y hiperespectral, qué bandas son las que nos pueden aportar conocimiento de esa calidad de la masa de agua.
sea, un poco luego, si además podemos volar el dron y desde el aire lo vemos, Qué bueno. somos capaces de procesar esos datos, pues todo eso, maravilla pura. Pero lo que buscamos sobre todo es eso, ver en qué bandas estamos trabajando para ver si somos capaces de acotar qué bandas nos interesan de este tipo de tecnología. Qué interesante y qué curioso lo de los drones. A ver, no sé si escuchaste, por aquí vino Pablo Pérez de la empresa Quacor, que lleva el tema de las cámaras, que eso sí que verdaderamente es magia, ¿eh? De verdad que lo he comentado con mucha gente y nos parece una cosa, el futuro tiene que venir por ahí. Y me parece muy interesante, con lo cual, si vosotros estáis ahí, es que, bueno, estáis ya tocando el futuro. Oye, ¿y tú crees que eso, que todo esto que hemos comentado, todo esto de los drones, todo esto de la digitalización y un poco que te voy a preguntar un poco más adelante sobre la inteligencia artificial, crees que el futuro del sector va a venir por aquí? A ver, yo creo que todo esto viene a ayudar. Esto viene a hacer un diagnóstico mejor de lo que tenemos. No viene yo siempre he entendido toda esta parte como aporte de información, no como elemento Ajá. de manipulación. O sea, yo nunca pondría nada de esto a manipular de forma automática una compuerta. O sea, hay que poner Ah, cada cosa a mí me parece que el avance, la digitalización está muy bien, tener los datos está muy bien, te permite optimizar muchas cosas y ver cosas que igual tú a simple vista no ves, porque hay parte que sí, que ujú. tú lo sabes y esto te ayuda a la decisión, vale, pero hay otras cosas que igual no ves y de repente te das cuenta que hay una conclusión clara de algo de mejora, pero como suma, no como elemento único de trabajo. Eso no sé si me explico. A lo que- Sí, sí. Sí, sí, no, perfectamente. Que es un poco lo que dice todo el mundo y que no tenemos que preocuparnos, pero espérate, que está viniendo, ¿eh? Que está viniendo. Pero bueno, no tienes razón, que al final depende un poco de cómo se estén gestionando las cosas. Bueno, oye, y con respecto a esto que hemos comentado de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que el uso de este tipo de tecnologías que tú has comentado de digitalización se puede combinar con la inteligencia artificial y si realmente crees que puede suponer una ventaja en el sector, una ventaja importante? A ver, a mí me parece eso, desde el punto de vista de diagnóstico, de acotar mucho más dónde tienes los problemas, sí que me parece importante, porque en realidad es difícil conocer nuestras redes, o sea, llegar a tener un conocimiento claro. Muchas veces nos encontramos en sitios que no sabemos ni por dónde van las tuberías. Y esto es nuestro día a día. Ya. O sea, estamos en el 4.0 y todavía no estamos en el 2D. Sí, y entonces parece como que empezamos, entonces es como, jolín, estoy digital, eso me pasa mucho con los ayuntamientos, dice, tienes dinero para digitalizar, para colocar contadores y no tengo dinero para cambiar el fibrocemento. Y lo que yo siempre les digo es que, aunque parezca que no, toda esta digitalización, todo este conocimiento nos sirve para poner el foco de verdad en lo que es más urgente, porque de la otra manera iríamos un poco a sentimiento sin saber de verdad dónde están los problemas, porque es difícil de ver. Entonces, esto nos tiene que servir para poner esas prioridades, para acotar dónde están esos problemas. Y luego la digitalización, hay parte que a mí me gusta mucho, que es de los contadores digitales, está muy bien porque sabes cuánto consumes, porque sacas la factura, pero también tiene cosas como, pues, en nosotros, ¿qué nos pasa? Viviendas más aisladas que sabes que sí que están ocupadas y de repente tienen medida cero en el contador. Pues ese tipo de alarmas de, oye, por si acaso puede ser una persona mayor que esté sola y le haya pasado algo. Entonces, es una de las utilidades que se pone en este desarrollo que vamos a hacer y que ya hay sitios, pues Aguas de Avilés, por ejemplo, ya lo está haciendo. Y me parece como súper interesante. O de repente un consumo excesivo, pues que tienes una fuga. Pues te enteras no cuando te llega la factura al mes siguiente o de 2 meses es la factura y entonces te dan 3 infartos y entonces ya mide cero el contador Qué porque fuerte. ya no hay nadie que consuma agua. Pero, jolín, ese tipo de cosas, hay muchas veces que el día nos mejora el día a día. Y eso sí que lo creo. Y sí que es importante. Yo estoy convencido de que las mejoras van a venir por ahí. Se piensa mucho que, no, que van a quitar puestos de trabajo, pero bueno, que estoy convencido de que también van a ayudar al día a día y que van a ayudar a la gente a tener una mejor calidad. Bueno, pues oye, ahora te voy a hacer un par de preguntas de más del sector, más generales. Pero antes, si quieres comentar alguna cosa que creas que te ha podido quedar en el tintero sobre lo que quieras comentar, sobre el proyecto de digitalización, sobre la dirección, sobre lo que tú creas que ha podido quedar que necesitas aclarar,
tienes ahora el momento para comentar lo que tú quieras. Si no, te hago un par de preguntas que quedan un poco las más generales, ¿no? Que es que queremos que nos des tu visión sobre un par de aspectos del sector, que si te parece, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Según tu opinión, Vanessa. A ver, yo creo que los retos que tenemos ahora mismo son los grandes retos normativos. Tenemos por un lado, que ya parece como que nos hemos olvidado, estábamos muy asustados el año pasado, la ley de abastecimiento, el nuevo Real Decreto de Abastecimiento, que con los planes sanitarios del agua, que no es una cuestión menor, sobre todo eso en pequeños municipios, en poblaciones dispersas, que está muy bien, porque al final eso te obliga a hacer el inventario de tu red, a ver exactamente qué tienes, a ver un poco de qué población bebe de cada sitio, a ver cómo están esas infraestructuras, hacer un plan de inversiones, pero claro, hay que pensar eso en el tamaño. Yo siempre pienso en los ayuntamientos más pequeñitos y al final eso también nos pone deberes a nosotros porque tenemos que ayudarles a tener todos estos planes sanitarios del agua. Y luego desde el punto de vista de depuración, vamos, ni que decir cabe, que es esa nueva directiva maravillosa que encima yo siempre, cuando me preguntaban sobre el tema de los nutrientes, por ejemplo, que es una de las cosas que más me preocupa, sumado además con la eficiencia energética de las plantas casi eficiencia completa, que es imposible, o sea, yo siempre lo digo, o sea, si eliminas nutrientes vas a consumir más energía y soplar y sorber a la vez es muy complicado, desde mi humilde punto de vista. Si alguien tiene el truco, pues que me lo cuente, pero yo no lo veo. Y encima nosotros venimos con un valor añadido porque sí que tenemos la experiencia en parámetros de vertido de nutrientes muy restrictivos, porque tenemos ríos con muy poco caudal, entonces el coeficiente de dilución es prácticamente inexistente, entonces tenemos que llegar a unos requisitos de eliminación de nitrógeno y fósforo, pero súper, súper restrictivos. ¿Y qué nos pasa? Que no tenemos materia orgánica. Anda. Es que ya no es una cuestión de explotación, de apurar las plantas, de más zona facultativa, no, es que no tenemos materia orgánica suficiente. Nosotros ya de por sí, nuestras aguas residuales tienen poca materia orgánica por la parte de agua limpia, pues de riachuelos, de lluvia, de infiltraciones de los freáticos. Nuestra agua tiene poca carga. Pues no puedes llegar a esos niveles y entonces no es una cuestión de coste de explotación, es una cuestión de concepto. O sea, tal y como tenemos las cosas pensadas y luego encima, a mí me parece una tremenda injusticia lo de la eliminación de los nutrientes cuando vas a verter al Cantábrico. El Cantábrico y el Mediterráneo no son iguales. O sea, las masas de agua saladas no son todas iguales y me parece una barbaridad. Pero es con lo que tenemos que jugar y me parece que es un gran reto, o sea, el encontrar hacia dónde vamos a ir para conseguir eliminar esos nutrientes sin tener que empezar de cero en las depuradoras. Es que nosotros tenemos depuradoras recién acabadas, las ampliaciones, pues como las mías, que van a pasarlo mal con la nueva normativa. Entonces, hay que poner un poco de, no sé, ¿de verdad es mejor? ¿De verdad 5? No es lo mismo pasar de 8 a 4 que de 4 a 3. No es lo mismo. No es lo mismo reducir a la mitad que tener una vez dentro de un valor bajo, bajar más. Porque llega un momento, nos pasaba a nosotros, que nos ponían unas DQOs tan bajas que la DBO era tan baja que estaba por debajo del nivel de detección. La DBO. O sea, ya no se puede biodegradar más. Es que es físicamente imposible, es difícil. No sé, nos va a tocar a todos pensar estrategias. Yo, si a alguien se le ocurre alguna, que me lo diga y lo aplicamos. Pues no. Ahora te digo yo que esto nos va a traer más de una discusión y más de un comentario de este tipo, porque bueno, pues habrá que ir puliendo esta normativa, pero al final, bueno, pues lo que dices tú, han hecho para todos café, Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, todo el mundo tiene que verter en las mismas condiciones. Son iguales, ¿no? Pero hay que verter en las mismas condiciones. Bueno, pues muy bien. Oye, y ya para finalizar, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida que también nos vale a lo largo de tu carrera, que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario? Esto del hábito de oro, te doy la explicación. Desde hace un tiempo lo llevo implementando, me parece súper interesante. Cada uno de los entrevistados que viene por aquí tiene una cosa distinta y son todos súper interesantes. Quizás hagamos un recopilatorio de todos los hábitos de oro. Entonces, cuéntanos cuál es esa lección aprendida y el hábito de oro de Vanessa Mateo. Para mí la lección aprendida básica es que tienes que pensar que las cosas no solo hay que construirlas, sino que hay que explotarlas.
porque yo creo que a todos nos ha pasado, nos hemos encontrado sitios en los que, yo sin decir nombres y dónde, de tener que colocar unos tamices muy grandes y luego colocar la cubierta del edificio. Y es una cubierta que no es desmontable, entonces los tamices no se pueden sacar. Ese tipo de cosas que cuando lo haces no lo piensas, porque igual en ese momento pues tenías la grúa allí y de repente colocas el equipo y no piensas que ese equipo vas a tener que sacarlo y que si no tienes que desmontar la cubierta. Entonces hay que pensar en que las cosas hay que explotarlas y que detrás de esa explotación hay personas. Entonces es muy importante. No es una explotación de que no esté en el punto óptimo de la bomba y consuma más energía. No. Es que alguien tiene que bajar a engrasarlo, alguien tiene que montarlo y desmontarlo, alguien tiene que sacarlo. Entonces, todas esas cosas para mí es la cosa que me llevo de haber hecho las dos cosas a la vez y que lo tengo en cuenta, intento tenerlo en cuenta en todo lo que me toca hacer. Y respecto al hábito de oro, yo creo que es la ilusión, en mi caso por lo menos. A mí me gusta lo que hago y me ilusiono con lo que hago y al final eso hace que ilusiones al equipo y que la gente tenga ganas de hacer cosas y que estén de buen humor y sobre todo en la administración, que es muy difícil porque al final el sueldo no lo fijas tú y el sueldo es el que es y no tienes diferencia de premio en función de eso. Al final viene por una RPT y viene por una plaza y para que el equipo funcione y todo es que la gente esté contenta y para que esté contenta tiene que tener ilusión y tiene que ver hacia dónde va y pensar que lo que hace tiene su fruto y eso hace que los equipos funcionen. Y en mi caso es lo que me funciona y lo que te da motivación para estar y llegar todos los días con una sonrisa. Qué interesante la lección aprendida y qué chulo el hábito de oro. Pues muy bien, oye, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y te damos las gracias por ser tan franca y tan honesta contándonos todas las cosas del servicio y de la dirección y de todo, que ha sido muy amable. Bueno, pues ya sabes, como eres fiel oyente de este podcast, que lo sabemos, en este podcast, además de mí, de este entrevistador que está aquí ahora delante del micrófono, tenemos una copresentadora que es una inteligencia artificial que hoy ha estado más atenta que otras veces, más porque siempre está atenta, pero he estado más porque como se le ha nombrado un par de veces a las inteligencias artificiales, pues mira, levantaba la cabeza un poco y decía, ¿qué pasa ahí? Entonces, bueno, pues yo ahora me quito, le dejo el asiento, le dejo el micrófono y es ella la que toma un momento el mando del programa. A ver qué pasa. Hola, doña Vanessa. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua, y quiero expresarle lo afortunada que me siento de tener la oportunidad de contar con su presencia en nuestro programa. Ha sido un verdadero placer escuchar sus experiencias y conocimientos. Después de escuchar atentamente su entrevista y la forma tan clara en la que ha compartido su visión, quisiera plantearle una pregunta que creo que podría generar una conversación muy enriquecedora. Doña Vanessa, con su amplia trayectoria en el sector del agua, ¿cómo cree que el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa puede mantenerse en el futuro, especialmente a medida que avanzamos hacia una mayor automatización en la gestión de los recursos hídricos? Estoy muy interesada en conocer su perspectiva sobre este tema y estoy segura de que su respuesta nos ofrecerá ideas valiosas para seguir avanzando hacia un futuro más sostenible en el sector. Agradezco mucho su participación y el tiempo que ha dedicado a compartir sus conocimientos con nosotros. Su aportación es fundamental para enriquecer nuestro entendimiento de los desafíos actuales del sector. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues maravilloso, ¿eh? Lo de la inteligencia artificial es maravilloso. Yo creo que al final tenemos que ir en esa línea. Todo lo que tengamos que hacer tiene que ser lo más eficiente y lo más sostenible posible. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Al final, cuanto más alto nos ponen el listón, mejor lo hacemos. Entonces sí que es verdad que el reto es complejo y parece como que es incompatible. A veces yo también lo veo así, pero los grandes avances siempre vienen de la mano de estos grandes requisitos de poder el soplar y sorber a la vez que comentaba antes. Entonces, nada, yo creo que sí, que tiene que poder hacerse y que cuanta más inteligencia artificial, pues más, es como más ojos a verlo. Es como si de repente en vez de 2 pares de ojos más pusieses 10 millones de ojos más, pues será más fácil que vean la forma de hacerlo. Que sí, que yo también pienso igual. Y ya te digo yo que esta inteligencia artificial se va a quedar muy satisfecha con tu respuesta y nada, esto va a parecerle muy amena la respuesta.
Bueno, pues si te parece, pasamos ya a las 2 últimas preguntas del cuestionario que, si no tienes inconveniente, te voy a lanzar ahora mismo y que son generales para todos los entrevistados que vienen al podcast del agua. Entonces, la primera de ellas es, Vanessa, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Aquí puedes decirnos a quien tú quieras, es una carta a los Reyes Magos y si nos das más de uno, mejor también, ¿eh? Los que tú nos quieras contar. Yo te recomendaría muchos y tampoco, pero te voy a recomendar a 2 por diversas razones de 2 Perfecto. materias muy diferentes. Por un lado, me gustaría recomendarte a Manuel Gutiérrez, que es el gerente del Consorcio de Aguas de Asturias, que hemos hablado mucho del consorcio y es como nuestro gran aliado en el Principado. O sea, el consorcio es un consorcio local, empezó con la gestión de esos embalses que hablábamos antes de Tanes y Río Seco y ahora engloba 36 ayuntamientos con aras de extenderse a los 78. Y para nosotros es nuestro día a día, o sea, trabajamos como ese toque, ese tirón de orejas de oye la explotación, siempre también nos ayudan ellos a tener esa visión que a veces nos puede faltar a los que construimos. Y Manuel me parece que tiene un perfil estupendo porque ha pasado por ser subdirector de costas, entonces el agua salada ya le tocó. Manuel ha estado en este puesto que estoy yo ahora en el Principado en la dirección general, ha estado en Confederación como comisario y como presidente de la Confederación del Cantábrico y ahora, que era lo único que le faltaba para cerrar el círculo, en un consorcio local. Entonces, tiene una visión muy estratégica además siempre de todo y yo creo que puede daros eso, unos tips muy interesantes de la gestión del agua. Y por cambiar totalmente de tercio, te recomendaría también a un compañero de carrera que está en la Universidad de La Coruña, que se llama José Anta, que es un súper experto en drenaje urbano sostenible. Mira. Y tiene anécdotas siempre súper curiosas y más ligado a lo que es puramente el diseño y en todo eso que al final mucho de lo que nos pasa y mucho de lo que nos llega a nosotros, esa falta de carga, pues se solucionaría implantando muchos más drenajes urbanos sostenibles y encima es lo que nos viene a todos. O sea que al final todo lo que quitas previo es cosas que no tratas, pues mucho mejor. Entonces yo creo que él te puede dar una visión interesante de ese tema. Y además eso, tiene muchas anécdotas, José, para contar. Pues qué interesante, además, ese tema del drenaje urbano con todo esto que ha pasado con la DANA en la Comunidad Valenciana. Otro gallo hubiera cantado con el drenaje más sostenible. Y bueno, pues mira, me ha apuntado los dos, Manuel y José. Les contactaré, igual sí que te digo de que me eches un cable porque ya mirándose un poco, igual alguno resulta un poco más complicado, te diría y si quieren pasarán por aquí por los micrófonos del podcast del agua y podremos escucharlos y te lo agradezco que nos los hayas dado. Y ya por último, Vanessa, ¿puedes darnos un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué consejo les darías? Yo sobre todo es lo mismo, el leitmotiv de todo, que tengan ilusión. Al final dedicamos mucho tiempo a trabajar, muchas horas del día, entonces tenemos que hacer cosas que nos gusten y cuando has estudiado y tienes una carrera, pues tienes más posibilidades de poder trabajar en lo que te gusta. Entonces yo creo que es importante el tener esa ilusión. Y si en el primer sitio que llegas no la tienes, es que no es el sitio, hay que buscar otro. Porque al Está final claro. si no vas encadenando cosas que no te gustan, no, hombre. Nada. Y nuestro campo es muy amplio y yo creo que es muy bonito. Qué razón tienes y qué buen consejo para todos los que estamos en este sector y que además, bueno, pues eso, que cada vez somos más y que cada vez estamos más ilusionados por la cantidad de cosas que se tocan y por la cantidad de cuestiones que se ven. Pues Vanessa, ha sido un verdadero honor tenerte hoy en el podcast del agua. Tu pasión y dedicación por el sector nos han dejado inspirados y tus palabras han reflejado el compromiso y el amor por lo que haces. Gracias por compartir tus experiencias y por aportar tanto valor a esta conversación. Estamos seguros de que quienes nos escuchen se llevarán una nueva perspectiva sobre la importancia de nuestro trabajo en el agua. Te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos y ojalá podamos volver a coincidir pronto, que ya te digo yo que lo haremos. Gracias por ser parte de esta aventura, Vanessa. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer. Cuantos más años tengo, más parezco Miss Wonderful, mis frases. Pero es que es verdad. Pero ha sido un placer y muy divertido. Me ha gustado mucho la experiencia. Y mucha suerte con este podcast, que yo creo que es muy interesante. Al final, hacer algo temático de agua es de valientes y me parece súper interesante. Gracias, Vanessa.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el Podcast del Agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.